Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia el día de hoy. El discurso del presidente Iván Duque en la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario colombiano denunció internacionalmente a Nicolás Maduro por el apoyo que le está entregando a grupos criminales como las renovadas FARC y el ELN que operan desde territorio venezolano. La noticia. El presidente Duque también pidió el apoyo internacional para enfrentar en el marco del derecho internacional esa peligrosa amenaza regional. Anunció que entregará un dossier de 128 páginas al secretario general de las Naciones Unidas con las pruebas que sustentan estas graves acusaciones. Señoras y señores, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga. Sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos y violadores de niños y quieren ignorar por completo cualquier norma. Por supuesto, quienes pretenden ignorar todos estos hechos terminan convertidos en cómplices de la dictadura. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia. Como presidente de Colombia, haré entrega de las evidencias que sustentan esta afirmación al presidente de la Asamblea y al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Este dossier de 128 páginas contiene el acervo probatorio que demuestra la complicidad del régimen de Nicolás Maduro con los carteles terroristas que atentan contra el pueblo colombiano. El punto clave de esta noticia, de manera simultánea a la realización de la cumbre más importante de la ONU y mientras el presidente Iván Duque presentaba estas pruebas, Nicolás Maduro viajó a Moscú para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Más que una coincidencia, este encuentro representa un poderoso mensaje del régimen chavista a la comunidad internacional que en América Latina y con el apoyo de los Estados Unidos busca el fin de la dictadura y el retorno de la democracia para Venezuela. Nicolás Maduro no fue a la Asamblea General de la ONU, prefirió asistir a una cumbre bilateral en Moscú. Desde allí demostró una vez más, ante los ojos del mundo, que el apoyo geopolítico de Rusia con el presidente Vladimir Putin a la cabeza sigue firme para su régimen. Un régimen que, pese a la fuerte presión de Estados Unidos y de un amplio grupo de países latinoamericanos, mantiene el control de Venezuela. De entrada, el encuentro tuvo como eje el espaldarazo de Putin al denominado Diálogo Nacional, instalado entre representantes de Maduro y 5 partidos políticos que aseguran ser opositores. Usted sabe que Rusia apoya constantemente a todas las autoridades legítimas, incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias. Y por supuesto, apoyamos el diálogo que usted, el señor presidente y su gobierno están llevando a cabo con las fuerzas de oposición. Pero no es secreto que el respaldo político sea lo único que mantenga sólida la alianza entre el régimen chavista y el gobierno de Putin, que es clave, por ejemplo, con su poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. En ese vínculo favorable a Maduro, un asunto sigue en primer orden: la cooperación técnico-militar en el suministro a Venezuela de repuestos, centros de servicio y mantenimiento con el envío de técnicos y expertos militares. Los contratos en esta área entre Rusia y el país bolivariano están calculados en al menos $11.000 millones.
En primer lugar, esto se refiere a las obligaciones de Rusia de mantener el equipo fabricado en Rusia comprado por Venezuela anteriormente. Además de la cooperación técnico-militar, dado los sistemas de armas de origen ruso en las Fuerzas Armadas del régimen venezolano, otro asunto es crucial: el sector energético y petrolero. La petrolera estatal rusa Rosneft se convirtió en el mayor comprador y comercializador del crudo venezolano a un precio mucho menor que el del mercado, para proveer además a clientes de PDVSA en refinerías de China e India. Nuestros principales proyectos también se están implementando, principalmente en el sector energético. Rusia en general ha invertido unos $4.000 millones en la economía venezolana. En todos los campos: alimentario, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo. Los hechos muestran que nada es gratuito en la relación que ha consolidado a Rusia como uno de los principales factores de soporte de la dictadura de Maduro. Solo en cuestión de petróleo en Venezuela, Rusia mantiene bajo su control 4 millones de hectáreas con 6 billones de barriles de reserva. Vamos inmediatamente con los protagonistas de la noticia. Saludo en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, a Gustavo Tarre Briceño, representante especial del gobierno interino de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas tardes, Jefferson. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Ahí hacemos un planteamiento que usted acaba de escuchar, señor Tarre. Dos escenarios distintos. Por un lado, el presidente de Colombia, Iván Duque, haciendo unas serias denuncias ante la Organización de Naciones Unidas sobre los vínculos de Nicolás Maduro con grupos narcoterroristas y el apoyo que le brinda el régimen chavista a estas organizaciones criminales en territorio venezolano. Y por el otro lado, un escenario completamente distinto, no coincidencial: Nicolás Maduro en una fotografía con Vladimir Putin se reúne con el presidente ruso en Moscú en momentos en que la ONU celebra su reunión anual. Señor Tarre, ¿usted qué lectura hace de estos dos hechos? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la visita de Nicolás Maduro a Moscú tiene muchísimo menos trascendencia que lo que los videos y las fotos dejan aparecer. El gobierno ruso dejó saber antes de la llegada de Maduro que no se firmaría ningún tipo de acuerdo. Es decir, que el objetivo fundamental que perseguía el usurpador venezolano al visitar al presidente de Rusia, que era buscar dinero, buscar apoyo económico, de antemano fue negado por el gobierno ruso. Luego, los señalamientos que ha hecho Putin desde el punto de vista político son de impacto. En Venezuela absolutamente nadie cree en ese supuesto diálogo entre el gobierno y unos mini partidos de oposición tarifados que de alguna manera son la oposición, entre comillas, creada por Maduro para presentarle al mundo la existencia de unos políticos que colaboran con él, que lo toleran, que lo aceptan y que están dispuestos a prestarse para darle alguna legitimidad. En consecuencia, desde ese punto de vista, el operativo que están montando de diálogo en Venezuela con unos mini partidos que a nadie representan y una visita a un supuesto aliado que no le otorga ninguna de las cosas que está pidiendo, son un tremendo fracaso para la dictadura de Maduro. Por otro lado, en las Naciones Unidas hemos oído varios discursos. Sí. Hacemos referencia específica al del presidente Duque, que con una claridad muy especial ha señalado en primer lugar el desastre que Maduro significa para Venezuela. En segundo lugar, la amenaza que significa para la paz del continente, de la paz del hemisferio. El derecho internacional y las resoluciones de los organismos internacionales han sido extremadamente claros en condenar que se utilice el territorio de un país para dar albergue, protección y base territorial a bandas armadas que van a atacar o que declaran la guerra al país vecino. Eso es exactamente lo que ocurrió en Venezuela con el anuncio de Iván Márquez y Santrich de que volverían a la guerra.
lo hacen, operan desde el territorio venezolano con la tolerancia del gobierno usurpador de Nicolás Maduro, y con muy legítima razón el presidente Duque ha hecho la denuncia con gran contundencia. Señor Tarre, claramente es una denuncia que ratifica el presidente colombiano Iván Duque. Esta vez es presentada ante la Organización de Naciones Unidas, pero en días pasados fue presentada también por el canciller colombiano ante la Organización de Estados Americanos. En términos prácticos, en términos reales, ¿qué efectos cree usted que va a tener esta denuncia que hace el presidente Iván Duque ante la ONU? ¿Habrá algún tipo de pronunciamiento? ¿Le generará algún tipo de preocupación a Nicolás Maduro esta denuncia? ¿O por el contrario todo seguirá igual como ha venido sucediendo en los últimos años, incluso décadas, que viene Colombia denunciando en escenarios internacionales el apoyo que le brinda el régimen chavista a grupos criminales colombianos en su territorio? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la credibilidad de la denuncia formulada por el presidente Duque, hay que resaltar un hecho. Unos pocos días antes de que se produjera el famoso video en el cual Santrich y Márquez anunciaban el regreso a la guerra y la unión con el ELN en actividades militares en contra del pueblo de Colombia, habían sido recibidos por Nicolás Maduro, y Maduro los había descrito como hombres de paz. Y aparecieron juntos, aparecieron muy contentos, muy risueños, y para nadie es un secreto que todo el accionar de los disidentes de la FARC y del ELN en Venezuela cuenta con la aprobación de Maduro. En consecuencia, la denuncia que hace Iván Duque es una denuncia perfectamente creíble, porque, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. La relación entre estos elementos narcoterroristas que operan desde Venezuela en contra de Colombia es una situación admitida por ellos mismos. En consecuencia, no se requiere mayor demostración. ¿Qué consecuencia va a tener esto? Bueno, yo no conozco exactamente la estrategia de la diplomacia colombiana en relación a esta situación. Lo que sí uno puede saber es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está obligado a estudiar todas aquellas situaciones que amenacen la paz. Y es evidente que está amenazada por esta declaración unilateral de guerra por parte de un grupo que había suscrito unos acuerdos de paz y que ahora se desprende de ellos. Y que traicionan esos acuerdos. Señor Gustavo Tarre, para finalizar, ¿es Vladimir Putin, presidente de Rusia, el factor de poder principal que sostiene a Nicolás Maduro en el poder en este momento? Yo diría que no. El factor principal de poder es Cuba. La presencia de un número de cubanos que ellos mismos confiesan que está en torno de 20.000 personas. Digo porque una consulta de referéndum en Cuba, y el embajador de Cuba en Venezuela afirmó que había habido 20.000 votos desde la venezolana. Entonces, ¿quiénes son esos 20.000 cubanos? Ahí hay funcionarios de inteligencia, funcionarios policiales, que son los que dirigen, coordinan, adiestran a las fuerzas represivas venezolanas. La experiencia de 60 años de terror es la que Cuba exporta hacia Venezuela, y un grande y una causa importante que se mantenga aún en el poder. Pero agregue con que controlan los puertos, que controlan los sistemas de identificación, que controlan los registros mercantiles, los registros de propiedad, que están absolutamente infiltrados en los altos de dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que preparan las decisiones que el cuerpo diplomático que representa a Maduro en algunos países donde todavía le reconocen ejercen o ponen de manifiesto. Bueno, todo esto indica un sostén muy sostenido. Sí. La presencia rusa es una presencia que tiene una contrapartida. Son armas que Chávez y luego Maduro compraron a unos precios muy elevados, a un costo que obviamente perjudica a un país que está en este momento padeciendo una crisis humanitaria muy compleja y muy dramática. Señor Tarre, Gustavo Tarre Briceño, representante especial del gobierno interino de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por habernos acompañado.
Siempre a la orden, Jefferson. Gracias a ustedes. Vamos al debate en el programa La Noche. Integro a esta hora a Omar Bula Escobar. Nos está acompañando desde la ciudad de Bogotá, escritor, analista de geopolítica internacional. También nos está acompañando Tulio Monsalve, analista, columnista y profesor de la Universidad Central de Venezuela y experto en negociaciones internacionales. Dos ángulos de opinión distinta. Les voy a preguntar a ambos cuál es la lectura que hacen de esa fotografía del día de hoy. Nicolás Maduro reunido con Vladimir Putin, mientras que por el otro lado, en la Organización de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Iván Duque, y un representativo grupo de países de América Latina, liderados por Estados Unidos, denunciando al régimen chavista por vínculos que tendría este régimen con grupos criminales colombianos que operan desde su territorio. Señor Omar Bula Escobar, muy buenas noches. ¿Cuál es su opinión de estas dos fotografías? Buenas noches, muchas gracias, Jefferson. Bueno, yo creo que es importante, si el punto de partida es el que tanto se menciona en los discursos políticos, que es aliviar la situación del venezolano de a pie, es importante compartimentalizar las cosas para entender esto bien. Estamos hablando del ámbito institucional internacional, dentro del cual todos tienen que jugar. Que la gente le guste o no, la ONU, la OEA son instituciones multilaterales existentes, son marcos dentro de los cuales hay que actuar, pero hay otro marco que es el marco de los intereses nacionales de los diferentes países, y esto se ve reflejado en lo que hemos visto en el discurso del presidente Duque en las Naciones Unidas dentro de este marco institucional y en la visita de Nicolás Maduro a Moscú, que es de un marco bilateral. No todo ocurre dentro del marco de la ONU. Ahora, cuando se habla de la ONU y las necesidades de trabajar a través de esta, es la única plataforma disponible internacional, hay que estar, cuesta más no estar que estar. Cuando se habla de la ONU, hay que hablar también, y de la OEA, de la efectividad del multilateralismo actual. Los récords que vemos, por ejemplo, en Siria, más de 7 años de guerra, un conflicto muy parecido al de Venezuela en términos de su carácter proxy, donde convergen intereses de muchos países, inclusive países similares, como en el caso de Irán y de Rusia. Vemos que estas actividades no han portado frutos, y en otros casos hay muchos más ejemplos a ese respecto. Ahora, lo que menciona el presidente Iván Duque, yo sí quiero ser franco aquí, no se trata de una posición politiquera, pero no hay nada nuevo, ¿no es cierto? Yo escribí un libro en el 2013, el Plan Maestro, otro libro más tarde, Watch Your Backyard, en que se menciona la convivencia del crimen transnacional organizado. Es decir, desde el gobierno anterior al gobierno Santos se sabe que hay esta simbiosis entre la mafia a través de la frontera, una frontera de papel. Entonces, el problema es Colombia y Venezuela tienen un problema conjunto, y hay que ver las responsabilidades de los países individualmente. En este mismo sentido, en este ámbito individual, por fuera del ámbito institucional, que ojalá dé frutos, y es una gestión que hay que hacer, como el caso de la TIAR. La TIAR, perdón, un paréntesis, antes de pasar al otro ámbito, la TIAR es una manifestación de la propia doctrina Monroe. Fue en el Tratado de Río en 1947, donde la TIAR fue un esfuerzo de los Estados Unidos por introducir en la OEA una fuerza multinacional de defensa, o un carácter multinacional de defensa. Ahora, del otro lado, del lado individual, hay que ver los intereses individuales de los países. Los Estados Unidos tienen un interés a largo plazo de recuperar la región, y obviamente ponen a Cuba al centro, ¿no es cierto? Ponen a Cuba, ponen a Nicaragua y con respecto a Venezuela, pero Cuba sigue siendo obviamente un actor principal, como lo mencionó el embajador. Ahora, yo me pregunto, si Cuba, como también lo describió el embajador, tiene esta influencia tan grande sobre Venezuela, ¿sí? ¿Por qué no hay una declaración del presidente Duque contra Cuba? ¿No es cierto? Si son ellos los que manejan las riendas, si son ellos los que manejan la identificación, si son ellos los que entrenan las tropas, ¿por qué tenemos que apuntarle al subsidiario, a Nicolás Maduro, y no a Cuba? Y en este mismo sentido, esos esfuerzos, volviendo al ámbito institucional, que se hacen con otros actores dentro de la ONU, como la Unión Europea, pues están truncados.
desde que la Unión Europea, y lo mencionó el presidente Trump hoy, claramente en su discurso, necesitamos que la comunidad internacional reconozca el papel de Cuba y se unan a nosotros. Este no es el caso de la Unión Europea. Esto, para concluir, es del lado del multilateralismo, del presidente Duque, etcétera, y las gestiones que están haciendo, todas bienvenidas. No sé si eso alivia la situación del venezolano de a pie. Del otro lado, hay intereses propios que se están jugando, el no tener a Cuba, el no poner a Cuba en el centro de las discusiones y el continuar con relaciones como si nada hubiera pasado con el principal responsable de la crisis venezolana. Eso se ha dicho muchas veces. Sí, obviamente no conduce a este objetivo de liberar al venezolano de a pie de su sufrimiento diario. Vamos a Caracas, Venezuela. Señor Tulio Monsalve, ¿cuál es la lectura? ¿Tiene trascendencia esa fotografía entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro en momentos en que sesiona la cumbre de la ONU en su reunión anual, la más importante en Nueva York? ¿Tiene trascendencia esta fotografía? Pero quiero preguntarle, ¿tiene trascendencia también estas denuncias que ha hecho en el ámbito de la ONU el presidente Iván Duque? Buenas noches. Mire, en realidad esa relación de Venezuela con Cuba, con la URSS, tiene ya 20 años funcionando. O sea, eso se origina a partir de una política que estableció Chávez, el presidente Chávez, y era justamente el buscar la multipolaridad, buscar muchos polos, no depender únicamente de un solo hegemón, de un solo poder, de un solo centro de decisiones, como es lo que está pasando en el mundo en la actualidad. Entonces, tiene sentido para la política venezolana, por supuesto que sí, y quienes estamos en el interior del país observamos que estas son medidas que dicen algo sobre la continuidad de una política que tiene 20 años funcionando. Eso en cuanto al tema del temor. La otra pregunta sobre la intervención y la acusación o las acusaciones que hace el presidente Duque sobre Venezuela, es obvio que definitivamente corresponde con el marco general de un sistema de propaganda organizado por 88 periódicos, 77 emisoras de televisión y no sé cuántos asesores y consultores y promotores de ideas para buscar justamente un condicionamiento que permita justificar en el futuro una invasión, una guerra, cualquier acción que provenga. Siempre está claro para nosotros que el único enemigo real está en Estados Unidos, pero que la subsidiaria le corresponde a Colombia. Eso, porque tener en Colombia 9 bases militares no es un juego. No es un juego, es una cosa realmente expectante, una cosa terrible, es un terror que tenemos aquí en referencia al potencial de fuego y al potencial de violencia que se puede desatar desde 9 bases militares. Entonces nos van a hablar de Cuba, que Cuba aquí no tiene sino una pobre embajada en una quinta en una zona del Chuao de Caracas. Pero aquí no hemos visto, yo no conozco, ni nadie conoce en Venezuela una base militar cubana. Señor. Eso no existe como tal. Entonces es tal cual, como lo afirma el señor Bula, que no es posible que justamente la estrategia central en contra del régimen, en contra de la organización del Estado venezolano, provenga justamente de Cuba. Es una necedad. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen 20 años, primero tienen 60 años tratando de derrocar a Fidel y no han podido. Y tienen 20 años tratando de tumbar a Maduro y no han podido. Entonces, definitivamente estamos ante un enemigo que felizmente nos regala, hablando de fotografía, otra magnífica fotografía del fin de semana pasado, a donde aparece el presidente Juan Guaidó, interino y autoproclamado, justamente con 6 de los líderes más importantes del movimiento terrorífico más insensato, más criminal y más asesino de los que conviven en Colombia, que son muchos los grupos guerrilleros. Pero este grupo terrorífico de los rastrojos, con los quienes se retrata
Estamos hablando de fotografía y a nosotros nos preocupa, a usted le preocupa, a la gente le preocupa la fotografía de un presidente como Putin con otro presidente como Maduro. Sí, el significado. Absolutamente nada. Señor Monsalve. Pero nada. No dice absolutamente, perdón, déjame terminar. No dicen absolutamente nada. No, es que usted dice que no hemos dicho nada. Menos mal que y eso no es así. Perdón un segundo, por favor. Un momentico, por favor. La Fiscalía colombiana va a iniciar un proceso de investigación porque esto es una cosa realmente escandalosa. Que un presidente, que se dice presidente, se reúna con un grupo de asesinos en la frontera y luego celebre otro tipo de acción que era justamente el posible desembarco. Dígame, señor. Sí, no, le iba a comentar que no es así. En el N24 he hecho la cobertura y claramente hay unas investigaciones que está adelantando la Fiscalía venezolana que depende de Nicolás Maduro. Pero lo hemos tratado acá en el programa La Noche. No quiero que se nos agote el tiempo sin preguntarle a ambos. Señor Monsalve, permítame, ya le doy la palabra. Es falso. No, no es falso porque sí lo hemos trabajado. Permítame, señor Monsalve, ya le vuelvo a dar la palabra a usted porque también está el señor Bula que quiere responderle a los argumentos que usted ha entregado. Señor Bula Escobar, adelante, usted me estaba pidiendo la palabra. Bueno, si realmente la revolución cubana y el Estado de Venezuela es el resultado de todos esos esfuerzos, estamos mal. Venezuela es el país tal vez más pobre al lado de Haití en este momento, llenos de grupos criminales, plataforma mundial de exportación de cocaína, ligada con estos grupos, necesariamente con los mismos grupos que acaban de mencionar, porque poco importa el grupo, todos están metidos en el narcotráfico. Y quien más está metido en el narcotráfico es un gobierno de mafiosos de narcotráfico, del crimen organizado, es el primer gobierno, ni siquiera Siria. Sí, porque Siria hay todo tipo de problemas. Aquí hay droga en grandes cantidades, saliendo por sus fronteras hacia África a chorros, invadiendo Europa, invadiendo Centroamérica, invadiendo toda la región. Por eso repito que lo que se mencionó hoy en las Naciones Unidas es un cuento viejo mal contado. Ahora, que Cuba no interviene en Venezuela. Yo sinceramente no sé cuáles son las fuentes de información que tiene la persona, disculpe, no recuerdo el nombre de la persona que habló antes de mí. Esto es Vox Populi, esto simplemente, ¿sí? Como dice un político colombiano, busque en Google, ¿no es cierto? Y la intervención de Cuba es un hecho, no solamente en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, la presencia y la relación de Cuba con las FARC. Hablando de asesinos, un asesino es un asesino, no hay asesinos más asesinos que otro porque la muerte solo es una. Venezuela se convirtió en un país de muerte, en un país de sufrimiento. Hace mucho tiempo, en una película de James Bond, se mencionaba un pago a uno de los actores si lo quería en bolívares o lo quería en dólares. Ese era el nivel del bolívar hace 40 años. ¿Sí? Una democracia incipiente como todas nuestras democracias, pero democracia al fin y al cabo. Ahora tenemos a una persona defendiendo no solo a Cuba, sino el Estado de Venezuela, un Estado totalmente en las ruinas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, con 8 millones de personas saliendo. El problema es que tenemos, y para tratar de cerrar aquí, es que tenemos una casa que se está incendiando, ¿no es cierto? Venezuela se está incendiando y los vecinos, Colombia, Ecuador, etcétera, Brasil es una excepción, sí, pero sus vecinos, en lugar de apagar la casa, se ufanan de atender a los refugiados que salen. El mejor indicador de que los esfuerzos multilaterales no han funcionado para el ciudadano común es que están saliendo más y más refugiados. Entre más refugiados salgan, más se sabe que la situación se está empeorando. Esto no ha avanzado, separemos los discursos de las realidades. China sigue ahí, Colombia se acerca a China por un lado, Rusia sigue ahí. ¿Cómo se cierra un cerco diplomático con un hueco así de grande que tiene a Cuba, a China y a Rusia de por medio? No hemos llegado a resultados, Venezuela sigue igual. Yo sí que quiero insistir, y la culpa es central, es del gobierno cubano y de su revolución fracasada, que también tiene una isla con hambre desde hace más de 60 años. Es infame. Señor Monsalve, ese número de refugiados que nada más en Colombia hay cerca de 1,5 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país, ¿no es un indicador que realmente la situación en Venezuela no está bien?
sin duda, de eso yo no discuto. Lo que sí puedo discutir es que me hable a mí un señor colombiano como el señor Bula, que sabe de esto de guerra, a un país que tiene tuvo 60 años de guerra y la terminó con un programa de paz que se movió desde Venezuela y Cuba y logró la paz y ya tienen de nuevo montada la guerra no sé para cuántos años. Primero. Y en segundo lugar, que él me diga que desde Venezuela se despacha, cuando ya todo el mundo sabe, es una cosa que él dice, habla de Vox Populi, eso no, eso son estadísticas de Naciones Unidas que dice que el país productor de cocaína más grande del mundo, del planeta todo, es Colombia. Y que justamente en el gobierno... Eso nadie lo ha negado. ...general del señor Duque, justamente lo que ha hecho es ampliarse el número de hectáreas sembradas para producir cocaína. Me está hablando de productores de cocaína y me va a acusar a Venezuela de ser una asociada. Eso no tiene ningún sentido. Y el otro socio de Colombia es justamente el que tiene las 9 bases militares. ¿Para qué tiene 9 bases militares? Bueno, para cuidar a los 70 millones de consumidores de cocaína colombiana que llegan durante todos los años de la vida del país, llegan a Estados Unidos, se reparten y es el gran negocio. El gran negocio en este momento sigue siendo, como todo el mundo lo sabe, la cocaína. Entonces, las cifras están todas equivocadas. Para mí, y ese enfoque no tiene sentido. Ahora, bueno, eso está equivocado en Naciones Unidas porque las cifras suyas son buenas, porque le dice usted, y la mía de Naciones Unidas son malas porque usted las reclama. Entonces, definitivamente estamos hablando de opiniones. Usted opina y yo opino. No, esas no son las cifras de Naciones Unidas. No conducen sino esas no son las cifras de Naciones Unidas. No, son cifras de Naciones Unidas. Esas no son las cifras de Naciones Unidas. Chequee sus fuentes, chequee sus fuentes. El país productor más grande de cocaína del mundo. ¿Quién es? Diga usted. ¿Quién es? En eso le doy la razón. En eso le doy la razón. En eso le doy la razón. Vea cómo nos podemos poner de acuerdo en algo. Eso es lo que crea armonía. Sí, mire. Yo le doy la razón. Si Colombia no produjera tanta cocaína como produce, obviamente Venezuela no la exportaría. Pero aquí hay dos partes, ¿no es cierto? Estamos hablando hoy de Venezuela, no de Colombia, ¿no es cierto? Si hablamos de Colombia, estoy totalmente de acuerdo. Si Colombia no hace los esfuerzos que requiere hacer para cortar el flujo de cocaína a Venezuela, y ese es uno de sus intereses propios fuera de la institucionalidad multinacional, es una responsabilidad del gobierno colombiano hacer dos cosas, y lo he dicho en varios programas. Uno, cortar el flujo de drogas a Venezuela, en eso tiene usted razón. Ahora no quiere decir que Venezuela se quede sentado y no la exporte, ¿no es cierto? Y no se lucre y no tenga un gobierno sostenido por los mafiosos. Es el primer gobierno de la mafia en la historia de la humanidad, con el de Guinea-Bissau en el África. Y segundo que todo, el hecho de que Colombia y los países de la región adopten una posición clara con respecto al verdadero culpable de la crisis de América Latina, como lo dijo claramente el presidente Donald Trump, y para lo cual hay un plan a largo plazo que es Cuba y la dictadura de Fidel Castro, el fracaso más grande, ¿sí?, de la historia de este continente. Todavía vivimos con una revolución desde el siglo pasado. Solo quedan Norcorea y Cuba y la gente de esos países en el atraso más abominable que usted se puede imaginar. Eso no lo puede negar. Ahí sí hay indicadores y ahí sí refiérase a las Naciones Unidas. El debate está muy interesante, pero lastimosamente el tiempo se me agotó. Señor Bula Escobar, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre es un gusto tenerlo acá en el programa de la noche. Sí. A ustedes. Señor Tulio Monsalve, gracias por haber estado con nosotros y claramente vamos a invitarlo para que hablemos de esas fotografías que fueron publicadas, que también han sido emitidas por el canal NTN 24 y que hacen parte de la agenda noticiosa también que debatimos diariamente en el programa de la noche. Le quiero agradecer, el tiempo lastimosamente se me agotó, señor Monsalve, pero le quiero dar las gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muy amable. Gracias por su invitación y toda a su disposición cuando usted lo considere prudente. Así será, le abriremos los micrófonos aquí en el programa La Noche. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos. En el segundo bloque estará con nosotros Namita Vinguis, es la vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, uno de los protagonistas de la noticia, y ustedes la ven, está en la ciudad de Nueva York, el epicentro de la noticia en estos días, porque allí se está dando en este momento la cumbre anual, la asamblea anual de la Organización de Naciones Unidas. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Mientras Nicolás Maduro está de visita en Rusia, la crisis venezolana y las denuncias contra la dictadura chavista acapararon la agenda diplomática en Nueva York. Los crímenes de Nicolás Maduro contra su pueblo solo son comparables con los de Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia. Voces contra la tiranía de Maduro, como las elevadas por el presidente de Colombia, Iván Duque, ante el Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, estuvieron antecedidas de una resolución histórica, la invocación y aprobación de resolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. En ella señala que la participación de autoridades y entidades vinculadas al régimen de Nicolás Maduro en actividades ilegales, en particular el tráfico de drogas, el lavado de activos, el terrorismo y su financiación, la corrupción y la violación de derechos humanos son una amenaza regional. Con 16 votos a favor, solo un voto en contra y una abstención, los cancilleres de los países del TIAR aprobaron la resolución que acuerda avanzar en más sanciones y presión diplomática como una salida a la crisis que vive Venezuela. Uruguay votó no, Venezuela votó sí, Argentina votó sí, Bahamas votó sí, Brasil votó sí, Chile votó sí, Colombia votó sí, Costa Rica votó sí, Cuba ausente, El Salvador votó sí, Estados Unidos de América votó sí, Guatemala votó sí, Haití votó sí, Honduras votó sí, Panamá votó sí, Paraguay votó sí, Perú votó sí, República Dominicana votó sí, y Trinidad y Tobago votó abstención. Ese es el resultado de la votación. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca prevé una gama de opciones que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de transporte terrestre, marítimo, aéreo, hasta la opción de acciones coercitivas de carácter militar. No obstante, en la reunión del pasado lunes en Nueva York, los ministros de Relaciones Exteriores rechazaron la opción militar contra el régimen de Maduro. Quedó claro que la Organización de Estados Americanos y al haber activado el mecanismo del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ha fortalecido los instrumentos de paz en la región. Los cancilleres en su reunión de consulta establecieron, entre otras medidas, dentro de la resolución adoptada, identificar o designar personas que ejercen o han ejercido como altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y que hayan participado en hechos de corrupción o violaciones graves a los derechos humanos, a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los estados partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales. Vamos inmediatamente a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Namita Vinguis, vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Gracias por la oportunidad de hablar contigo. A usted, portavoz, por estar con nosotros. ¿Cuál es el significado que tiene para los Estados Unidos este nuevo paso en la estrategia que busca recuperar la democracia en Venezuela y que es liderada por diferentes países como Estados Unidos y Colombia en el continente americano? Pues como dijiste tú, es un paso y un paso adelante, en nuestra opinión. Los Estados Unidos ya ha sancionado más de 200 personas y vamos a continuar con nuestra presión, pero esta resolución va a dar esta misma oportunidad a otros países en la región para también poner sanciones contra el régimen y para aumentar la presión contra el régimen, para apoyar al pueblo de Venezuela, para retornar a democracia. Usted dice que lo que representa es una presión más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿El TIAR es sinónimo de intervención militar, portavoz?
no lo es. El TIAR es una manera para aumentar la presión contra el régimen y va a dar la oportunidad a los países vecinos en el hemisferio occidental para que puedan tomar o puedan poner sanciones contra el régimen y tomar otras medidas para que el pueblo de Venezuela pueda recuperar su democracia. Portavoz, veíamos este informe de Jorge Adrián Orozco, periodista del programa La Noche. Él planteaba algunos apartes de ese discurso que entregó ante la ONU el presidente Iván Duque. Ha hecho una denuncia internacional sobre los nexos que hay entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos criminales colombianos que están en territorio venezolano. Pero por el otro lado, el mismo día, Vladimir Putin recibe a Nicolás Maduro en Moscú, en Rusia. Para Estados Unidos, ¿qué representan estos dos hechos? ¿Qué lectura hace usted, portavoz? Pues mira, antes de todo quiero empezar con el discurso del presidente Trump ayer cuando habló sobre el tema de Venezuela y la amenaza que representa Venezuela para la región. Entonces, estamos de acuerdo con el presidente Duque y muchos países en la región que el régimen de Maduro es una amenaza para la región entera y su reunión con Rusia nos muestra que él prioriza sus intereses antes del interés del pueblo de Venezuela. Portavoz, para los Estados Unidos, Vladimir Putin y Rusia son un obstáculo para recuperar la democracia en Venezuela. Claro que sí, países como Rusia, China, Cuba, que están apoyando y siguen apoyando al régimen de Maduro, sí son obstáculos, pero estamos trabajando con muchos países vecinos en la región. Han visto que el vicesecretario Sullivan se reunió con varios ministros de Relaciones Exteriores en la reunión de TIAR hace 2 días, donde se acordaron en una resolución y que va a dar la oportunidad a otros países en el hemisferio a poner más presión al régimen de Maduro. Vocera en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Namita Biggins, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Jefferson. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, yo los invito a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. Nos pueden seguir también en Instagram y en Facebook. Cada uno de los temas y de los debates que planteamos cada día en el programa La Noche. Continuaremos siempre encendiendo las luces para que siempre vean ustedes el punto clave de la noticia. Buenas noches.